Dios les bendiga. Bueno, es un placer nuevamente estar con ustedes para compartirles la palabra de Dios. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Ever Julio Liscano. Un saludo especial, como siempre, a mis amados hermanos de la congregación de Ipú Palmeras, aquí en la ciudad de Cúcuta. Y por supuesto también que un saludo muy especial a todas las personas que nos verán por las diferentes redes sociales y los amigos. Bueno, en esta ocasión quiero compartir la palabra de Dios bajo el título Jesús es la respuesta a todas las preguntas. Les repito, Jesús es la respuesta a todas las preguntas. Bueno, de hecho, uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje es por medio de preguntas. Es más, parece que es un método natural. Aún en los niños, los que hemos tenido niños, ellos tienen una etapa del por qué, y preguntan el por qué, papi, por qué aquello, y por qué, y por qué, y por qué. De manera que muchas personas aprenden así, preguntando. También el Señor Jesús, cuando uno lee los evangelios, Él preguntaba mucho y le hacía muchas preguntas y Él respondía. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. Normalmente las personas que se interesan por las cosas de Dios, que tienen cierto temor de Dios, realmente tienen muchas preguntas. Yo me acuerdo, yo soy una persona preguntona de las cosas de Dios y de todo lo que quiero saber en la vida. Cuando estaba iniciando en el camino del evangelio preguntaba mucho. Todavía pregunto mucho, de hecho. Entonces quisiera que tratáramos de ver por la Biblia algunas de las preguntas y demostrar cómo Jesús es la respuesta a la mayoría de preguntas de interés espiritual o religioso. Entonces, miremos cómo Jesús es la respuesta a todas las preguntas, o por lo menos a la mayoría de preguntas de interés espiritual. Tengo algunas preguntas acá muy básicas que hacen normalmente las personas interesadas en los caminos de Dios, en la salvación, en agradar a Dios. La primera pregunta que tengo una de las preguntas básicas que hacen es, bueno, ¿y cuál es el camino? ¿Cuál es el camino a seguir? Parece que en las religiones, en el mundo, le ofrece a la gente muchos caminos, ¿no? Es más, había un dicho hace algunos años que decían, todos los caminos conducen a Roma. No importaba por donde usted se fuera, terminaba llegando a Roma, cuando Roma era la capital del imperio hace cientos de años. Entonces, no es lo mismo para llegar al cielo. No todos los caminos conducen al cielo. Estamos hablando de algo muy importante. Tratando de responder a la primera pregunta, ¿cuál es el camino a seguir que me lleve al cielo? Entonces la respuesta, recuerda el título de la enseñanza, Jesús es la respuesta a todas las preguntas. La respuesta está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es el camino? ¿Qué camino debo tomar? ¿Por dónde debo ir? La respuesta es, Jesús es el camino. Al cielo no se llega por atajos. Al cielo no se llega de cualquier manera. Al cielo no se llega por cualquier camino. Jesús, escúcheme, Jesús no dijo, yo soy un camino. No, Jesús dijo, yo soy el camino, haciendo énfasis que hay un solo camino para ir al cielo. Y ese camino tiene nombre propio, ese camino se llama Jesús. De manera que de aquí en adelante todos los amigos que nos van a escuchar y los hermanos cuando prediquemos, mostrémosle el camino al cielo a las personas. Mostrémosle a Jesús. Jesús es el camino. Segunda pregunta, también muy básica que hacen las personas cuando quieren seguir las cosas de Dios. Y esta segunda pregunta es, ¿cuál es la verdad? Muchas personas me han dicho, bueno, pastor, pero ¿quién tiene la verdad? Viene este grupo y toca mi puerta y dice, no, es que yo tengo la verdad. Y viene otro grupo y yo tengo la verdad. Y viene otro y otro y otro y tantas, me dicen, tantas iglesias y tantos grupos y tantas religiones. Me dicen, al fin, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿En quién, a cuál le creo al fin de tantos? La respuesta está también en San Juan capítulo 14, ahí mismo en el versículo 6. Pero la segunda parte del versículo 6, dice San Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, pero ahí no se quedó ese texto. Jesús siguió diciendo, y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús dijo no solamente que era el camino, sino que Jesús también dijo que era la verdad. Cuando alguien me pregunte, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad se llama Jesús. La verdad tiene nombre propio. Jesús no es que dice verdad. Jesús no es que tiene verdad. Jesús es la verdad encarnada. Jesús es la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Si alguien que me escucha quiere ir a la fija, si alguien que me escucha dice, es que yo quiero creer es la verdad, yo no quiero que nadie me engañe, que nadie me enrede, yo no quiero irme por un camino desviado, váyase por Jesús. Yo no quiero creer mal, crea la verdad, crea en Jesús, porque Jesús es la verdad absoluta. La única verdad absoluta, el único ser que tiene la verdad absoluta, plena y completa se llama Jesús. Entonces vamos a pasar a una tercera pregunta. Esta tercera pregunta es, ¿cuál es la entrada a la salvación? ¿Cuál es la puerta? Si alguien me dice, bueno, pastor, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago para ingresar al reino de los cielos, a la salvación, para obtener la vida eterna, para caminar por ese camino? ¿Por dónde entro? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la puerta? La respuesta también está en el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo número 10, versículos 7 al 9, vea cómo dice San Juan 10, 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús dice, Él se señala a sí mismo y dice, vea, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy, repite en el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Qué palabras más contundentes. Nadie, ningún personaje, vivo o muerto de este planeta puede decir yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice el Señor Jesús, el que por mí entrare será salvo. Si usted quiere entrar por el lugar correcto para que usted asegure su salvación, le pueden mostrar muchas puertas, le pueden decir, mire, San fulano, Santa fulana, la señora de tal parte, este personaje vivo o muerto, etcétera. Pero solamente hubo una persona bíblicamente hablando que dijo, vea, yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo. Jesús es la respuesta a todas las preguntas de interés espiritual. O sea que entramos a través de Jesús. Él es la puerta que abre el camino a la salvación, la puerta que abre las promesas, la vida eterna, el perdón, etc. Jesús es la puerta y luego uno sigue caminando y Jesús es el camino también. Pero no solamente Jesús es el camino, Jesús también es la verdad, como lo vimos. Vamos a pasar a una cuarta pregunta. Vamos a mirar esta cuarta pregunta. ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que creer? ¿En quién debo creer o en qué tengo que creer para obtener la vida eterna? Porque hoy en día le van a ofrecer que crea en Dios mío, que crean tantísimas cosas que mejor no quiero mencionar ninguna para de pronto no meterme con nadie. Pero le van a decir, mire, crean esto, crean aquello, crean aquella mujer, crean aquella muchachita, crean aquel niño, crean aquel señor, crean aquella señora, vivos y muertos. Personajes que sí existieron y fueron buenos. Pero ¿en quién debe creer? ¿Cómo puede obtener la vida eterna alguien? ¿Qué tiene que creer alguien para obtener la vida eterna? La respuesta está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, en el versículo número 36. Miremos cómo dice San Juan 3:36. Dice, dijo el Señor Jesús, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Amigo que me escucha allá donde quiera que esté, Jesús dijo acuérdese que Él no miente, él dice verdad porque es la verdad. Él dijo, el que cree en el Hijo
tiene la vida eterna. ¿Qué debe creer usted? ¿En quién debe creer usted para obtener la vida eterna? ¿En cuántas personas, en cuántos seres tiene que creer para obtener la vida eterna? Jesús lo aclaró. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que lo que debemos creer es en Jesús. Quien cree en Jesús tiene la vida eterna. Y quien no cree en Jesús, no importa si me diga que cree en Santo Tomás, en San Agustín, en Santo Fulano y en Santa Fulana y todos los santos que sí existieron, y todas las mujeres santas que han habido que sí existieron, pero si no cree en Jesús no tiene la vida eterna. En el único ser que usted debe creer para tener la vida eterna se llama Jesús. Si yo creo en Jesús pero de pronto no creo en San Camilo, Santa Catalina, Santa Fulana, no pasa nada, porque en el que es indispensable creer para la vida eterna es Jesús de Nazaret. Vamos a pasar a la pregunta número 5. La pregunta número 5. La pregunta número 5 dice: ¿quién puede interceder por nosotros ante Dios? Oiga, esta pregunta está muy buena. ¿Quién puede interceder entre nosotros los hombres, las personas, entre las mujeres y Dios? Parece que el ser humano dice: Dios necesita un intercesor entre Dios y los hombres, alguien que abogue por mí. Entonces, y de hecho los seres humanos se han buscado muchísimos mediadores, alguien que medie entre Dios y los hombres, y han puesto a uno y han puesto a otro y han puesto a algunas mujeres, algunos hombres, algunos niños, les repito, buenos hombres, alguna mujer en específico muy buena, como por ejemplo la Virgen María, que fue una mujer santa, que sí fue virgen, que siendo virgen quedó embarazada del Espíritu Santo, si es bíblico, si fue verdad, si fue la mamá del Señor Jesús, si fue una mujer ejemplar, si fue santa, si fue buena, todo lo que usted quiera, sí lo fue. Pero la Biblia nunca puso a la Virgen como una mediadora entre Dios y los hombres. Esos lo pusieron fue los hombres. Y como se trata de responderle por la Biblia, ¿quién puede mediar entre Dios y los hombres? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Escuche, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice: un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De manera que todos los mediadores que han puesto las religiones y las personas en su mente ponen a un mediador, le piden a alguien que interceda por ellos ante Dios, y le oran o le rezan o le hacen promesas o le pagan lo que quieran hacer a un ser vivo o muerto, ¿no? Que sea el intercesor por ellos ante Dios. Porque de hecho la mayoría usan personas o seres que han muerto. Cualquier persona que usen que no sea Jesús, estamos perdiendo el tiempo. La Biblia habla de un solo mediador entre Dios y los hombres. Y qué bueno que dice quién, da su nombre, dice Jesucristo. Y Jesucristo en su calidad de hombre, humano, de hijo, en esa condición de hijo. Entonces el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Si usted que me escucha le ha estado mandando a Dios por razones de otros mediadores, no le sirve. Jesucristo es el único mediador. Vamos a pasar a la pregunta número 6. Pregunta número 6. Escuche, esta pregunta es muy importante. ¿Cuál es el verdadero Dios? Porque ahora pues se hablan de tantos, ¿cierto?, seres divinos, y han endiosado a muchos hombres y a algunas mujeres, y la gente cree en diferentes dioses, entre otras cosas. La pregunta es: ¿cuál es el verdadero Dios?
Oiga, les recuerdo el título de la enseñanza, ¿no? El título de la enseñanza es Jesús es la respuesta a todas las preguntas. Entonces, ¿cuál es el verdadero Dios? Si alguien dice, bueno, al fin, ¿quién es Dios? A mí me han hecho esa pregunta. Yo quiero, pastor, que me explique al fin quién es Dios entonces. ¿Quién es Dios? Explíqueme, muéstreme quién es Dios. ¿Cuál es el verdadero Dios? La respuesta está en 1 de Juan, capítulo 5, versículo número 20. Dice 1 de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hablando de su Hijo Jesucristo, termina diciendo el versículo de Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que respuesta a la pregunta, ¿quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Pero si de pronto queda como un poquito de duda, ese es el único texto que le he puesto dos bases bíblicas, dos versículos. En Romanos capítulo 9, versículo 5 también habla de que Jesucristo es Dios. ¿Cuál Dios? El único, porque hay un solo Dios. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, o sea, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, Jesucristo es la respuesta a todas estas preguntas de fe espirituales para las personas que están interesados en seguir los caminos de Dios, de agradar a Dios, para aquellos que quieren ser salvos. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo es el único y verdadero Dios, Jesucristo es todo en todos. Y ya para terminar quería decirle a alguien, me dijo, pero usted no cree si no es Jesús, usted no habla sino de Jesús, predique otras cosas, pero es que, ¿qué más? Alguien me dijo, no, es que a usted no tiene una fe completa. Porque usted ha creído en Jesús y no cree en Jesús y no, a veces hay dichos, ¿no? Que uno sabe, vaya con Jesús y vea, yo quiero decirles algo, el que cree en Jesús, tiene a Jesús en su corazón, obedece la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, está completo. En Jesús estamos completos, quiero decirles. En Jesús estamos completos, quiero decirles. Entonces, vamos a ponerle una base bíblica. Vamos a leer Colosenses capítulo número 2, versículo 8 al 10. Escúcheme cómo dice Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Jesús. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Termino diciéndoles, quien ha creído en Jesús, quien vive para Jesús, está completo. No nos hace falta nada. Jesús es todo, ha hecho una obra perfecta. Él es, aparte de todo lo que le hablé, es mucho más. Él es la luz del mundo, Él es la sal de la tierra, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, Él es la ofrenda, Él es todo. Por eso dice el escritor Pablo a los Colosenses, y vosotros estáis completos en Él. Así que, querido amigo que escucha este video, usted debe creer en Jesús y ya. Es suficiente. Jesús es suficiente. No necesitamos creer en Jesús y alguien más. La obra de Jesús es perfecta y completa. A creer en Jesús, a vivir para Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos en esta noche a adorar el nombre del Señor y vamos a entonar esa hermosa alabanza que se titula La única razón de nuestra adoración es nuestro Señor Jesucristo, y dice así:
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dios les bendiga.